críticas que yo he visto se basan en determinados puntos que los considero como medio incoherente, porque la actitud de ustedes ha sido de enfrentar al sistema, que es a mi juicio la mejor forma de retar dictaduras totalitarias con el fin de que se produzca un cambio. ¿Qué tú dices al respecto de eso? Sí, mira, cuando se dio a conocer en diciembre del 2014 la nueva política del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba y hacia el régimen cubano, inmediatamente nos pusimos a evaluar, a observar qué aquello representaba y cómo lo veía la población. Estoy completamente seguro que todos los que estamos ahora acá sabemos que el cambio de sistema en Cuba, el derribar la dictadura, pasa por mover a miles de cubanos a las calles precisamente a echar a los Castro del poder. Y cuando profundizamos, cuando analizamos en el tema, nos dimos cuenta y compartimos ese criterio suyo de que con relaciones comerciales, solo con negocios, no se cambia la situación imperante dentro de nuestra isla. Pero vimos otras cosas, y entre esas cosas está una que nos pareció de fundamental importancia. Nosotros nos dijimos, este tema va a seguir siendo secundario para la democratización de Cuba. Nosotros los cubanos, los de dentro y los del exilio, canalizando de la mejor manera, de la manera más inteligente nuestras energías, podemos derribar la tiranía con o sin la actual política norteamericana, con la anterior o con la actual o con la que venga. Eso no va a ser lo importante va a ser lo que nosotros los cubanos seamos capaces de hacer. Y entonces nos dimos cuenta de que una de las cosas que teníamos que hacer era evitar que el régimen nos confundiese a nuestros vecinos con la cuestión de la nueva política estadounidense. Y nos dimos cuenta que el régimen estaba por todo su núcleo del Partido Comunista, CDR y todas sus organizaciones, las que le sostienen, las que le mantienen con el control de la nación, moviendo el siguiente comentario: la contrarrevolución, es decir, nosotros, así nos llaman los individuos más contrarrevolucionarios en la historia de Cuba, ¿no? A ellos les gusta mucho eso de cambiar nombres y atribuirle a los demás lo que ellos en general, de verdad son. La contrarrevolución no quiere que nos relacionemos con Estados Unidos, porque ellos quieren que Estados Unidos le mantenga o nos mantenga lo que ellos llaman bloqueo, que sabemos que es un embargo que apenas en la práctica funciona. La contrarrevolución quiere que ustedes se mueran de hambre, ¿no? Quien viene matando al pueblo de Cuba de hambre hace mucho tiempo es el régimen de los hermanos Castro. Y nos dijimos, tenemos nosotros prensa, tenemos impresora, tenemos medios para poder contrarrestar este discurso rápido diciendo qué pensamos, cómo vemos esta situación. Nos dijimos, no, por desgracia, no hemos sido capaces aún, no hemos podido, porque la situación es bien compleja, articular los medios de información y de promoción suficiente para responder a las calumnias, a las mentiras del régimen con prontitud y efectividad. Y nos dijimos, pues entonces ya por esto solamente vamos a decir que ese no es el problema principal, pero que nosotros tampoco estamos en contra de que se relacionen a ambos gobiernos. Es decir, como todo proceso humano, nos dijimos, vamos a sacarle la mayor ventaja, vamos a evitar, vamos a hacer lo posible porque el régimen saque todo lo que quiere. ¿Qué quiere el régimen del mundo libre? ¿Qué quiere el régimen del gobierno de los Estados Unidos? ¿Qué quiere el régimen de los exiliados cubanos? Dinero. Dinero y más dinero, por una sencilla razón: el régimen ha hundido a Cuba en la peor miseria de toda su historia. Ni cuando los indios taínos, ni cuando llegó Colón estábamos como estamos ahora con el régimen de los Castro. Pero como saben que sin recursos no pueden sostenerse, pues están buscándolo en otra parte, porque ellos con sus métodos no han podido producirlo. Además lo sabían, como también sabían que un pueblo en la miseria podía ser más fácilmente controlado, y por eso su experimento ha llevado a Cuba al punto en que está. Y por eso entonces asumimos esa postura, entre otras cuestiones. Creímos también que en la medida que ellos buscaban conseguir lo que querían, nosotros podíamos movernos con mucha más energía, o por lo menos con más razones y habilidades para obtener lo que queríamos el pueblo. ¿Y qué queremos el pueblo? Que pierda el miedo, que se motive, que se sume, que camine con nosotros y ponga fin a la dictadura. Y nos dimos cuenta que cuanto más periodistas extranjeros entraban a Cuba acompañando a algún funcionario estadounidense, más se sabía en el mundo que muchas veces no le importa lo que pasa en la mayor de las Antillas, pero no solamente más se sabía ya,
más podíamos nosotros descargar de internet y decirle al vecino: nosotros no estamos solos, ni somos los pobres infelices que solo cogemos palos como tú crees o como te han hecho creer. Nosotros tenemos muchísimos amigos en el mundo que nos apoyan y nosotros estamos en un muy buen momento si tú te sumas para ponerle fin a esta difícil o terrible situación que los Castro nos han traído a nuestra patria. Fíjate que esto de hambre es así, que a mi juicio lo que estamos viendo en Venezuela, esta profundización de la miseria, es parte de un guión político para centralizar el poder, producto de la democracia simulacro que hay en Venezuela. Me da pie a la segunda pregunta, porque entiendo básicamente que he puesto en una balanza lo de ganar espacio y a la misma vez hacer que la sociedad cubana pierda el miedo. Es fundamental. Una crítica que he escuchado, o sea, que bueno, para no prejuiciar la pregunta, otro punto de discordia es el tema de la Constitución y de una nueva ley electoral bajo la Constitución castrocomunista. Es otro. El embargo es un punto, la relación con los Estados Unidos es otro punto de discordia, y también ese lo es. Algunos dicen que bueno, que es un mecanismo para empujar y buscar espacio con total desconfianza en el sistema. Otros dicen que no, que confían que de alguna forma algunos reformadores van a coger presión. ¿Cuál es la postura vista de Opaco desde el ángulo de que está buscando más espacio, en desconfianza de la capacidad dictatorial para, por su naturaleza, desencadenar en democracia? ¿O creen que esto puede estimular, digamos, algún reformismo? ¿O hay una opción C? En el caso de la Unión Patriótica de Cuba no creemos en lo más mínimo, es decir, en cuanto a que el régimen sea confiable o que sus leyes nos permitan de verdad transitar, es decir, con sus reglas de juego hacia la democracia en nuestra patria, que es nuestro principal objetivo. Y como también creemos que estos pequeños espacios, estas pequeñas medidas, curas, paliativos, aspirinas para una grave enfermedad, que es el llamado cuentapropismo, van a sacar a Cuba de la grave crisis en que se encuentran. Sabemos que esa no es la solución. Sabemos que la solución pasa por total respeto a todos los derechos humanos, empezando por los derechos civiles y políticos y terminando con los derechos económicos, sociales y culturales. De eso estamos convencidos. Ahora bien, nuestra visión, nuestra estrategia es darle la batalla, la pelea al régimen en todo espacio. Es decir, hay espacios en los que sabemos que no vamos a conseguir mucho o apenas vamos a obtener algo, pero sabemos que si le hacemos ese escenario incómodo al régimen, podemos entonces ir sentando la fase para que luego obtengamos el resultado en otro lado, en otro sitio. Es decir, al enemigo no se le puede permitir sentarse cómodo en ningún sitio. Hasta en sus propios asientos, hasta en su propia madriguera, hay que hacerlo sentir mal, incómodo. Y hemos probado y hemos visto cuánto le asusta, cuánto le molesta que los vecinos nos vean como los verdaderos solucionadores de sus problemas. No hay agua en Altamira, en Santiago de Cuba, en Vistahermosa, y casi nadie va con el delegado del Poder Popular, van con nosotros y nos dijimos, bueno, ven acá, y si le damos otro susto, no solamente los obligamos a que traigan agua en carros cisterna, y si le empezamos a decir a las personas, ¿tú sabes por qué tus problemas no se resuelven? Porque están votando por alguien que es un simple recadero entre tú y el gobierno que te explota, que te priva de tus derechos y libertades. ¿Por qué tú no eliges a uno de nosotros que no va a ser un mandadero? Va a ser alguien que le va a dar una batalla fuerte en ese escenario. Y el régimen se asusta ante esa situación. Vimos lo que pasó en Venezuela cuando la oposición, por la desconfianza en el resultado electoral, por el temor al fraude que iba a ser evidente, como también lo hicieron después, se abstuvo de participar en las elecciones de aquel momento. Y vimos cómo el chavismo se apropió, se adueñó por completo del Parlamento, y entonces fue cuando pasaron todas
todas sus leyes, todos sus decretos que le permitieron avanzar de forma tan rápida para hacer todo el daño que han venido haciendo la Venezuela, para hacer de una economía bastante próspera, de una nación con mucho petróleo, una nación que está en la peor crisis de su historia, y que hay muchos que dicen hay más escasez y desabastecimiento en Venezuela, y es bastante real, que en la misma Cuba. Es decir, no podemos permitir que por el hecho de que parezca que ellos se van a legitimar porque participemos, que no lo necesitan, la legitimidad de ellos no existe ni puede existir nunca, porque se fundamenta en el presidio, primero en el fusilamiento, en las prisiones, en la tortura, en los palos, en expulsar a las personas de su puesto de trabajo para que pierdan su mísero sustento. El régimen siempre está haciendo todo lo posible por estrangular, por asfixiar a la persona que se le opone. Entonces, cuando nos atrincheramos allá y decimos no, no participo de esto, no participo de lo otro, el cuentapropismo es una estafa, pero es el espacio que me brinda y ahora lo voy a utilizar. Y te voy a asustar, y si sé trabajar, si sabemos trabajar, vamos a obtener muchísimos resultados, como hicimos con esto del cuentapropismo. Hemos estado potenciando que nuestra gente se inserte y que esté constantemente diciéndolo a los demás: oye, esos impuestos que nos están imponiendo son demasiado altos y yo me niego a pagarlos. Niégate tú también. Esas multas que te pone el inspector son arbitrarias. Niégate a pagarla, que yo me estoy negando y yo no lo pago. Tenemos en estos casos, en este tipo de cuestión, tenemos un caso. David Fernández Cardosa abrió un punto de venta de productos agrícolas en Santiago de Cuba, en Altamira, hace 2 años aproximadamente. Le puso como nombre El Divino porque había una novela brasileña que tenía un local, no recuerdo qué cosa era, que se llamaba El Divino, y empezó no solamente a convertir su punto de venta en lugar de debate político, se convirtió en punto de debate político en medio, en una parte muy concurrida, de mucho flujo, movimiento de personas en Altamira. No solamente hizo eso, hablamos con él y le dijimos: David, por el bien de la patria te aconsejamos que tu trato, que él lo hacía muy bien, sea siempre el mejor, de excelencia, que distinga tu punto del resto de los puntos de venta de la ciudad. Nunca maltrato, nunca abusar del consumidor, pero encima de eso valora qué tú puedes hacer, aunque ganes, aunque sea el que menos ganancia obtiene, que sea el que mejor atiende y vende a precio más bajo a la población. Pero no solamente eso, le dijimos: a través de nuestros modestos recursos te vamos a permitir tener productos ahí para cuando venga la ancianita que no tiene que comer, tú le digas: mira, mi vieja, esto es gratis, esto te lo regalamos. Y así empezamos a hacerlo. Los resultados fueron magníficos. Fíjense si fueron magníficos, que el régimen determinó que había que tumbar aquel punto y le pasaron por encima como un equipo pesado, como un tractor, y lo derribaron. Pero no nos quedamos cruzados, no nos metimos en la trinchera a lamentarnos de lo que nos habían hecho. Empezamos a difundir con los cuentapropistas, con la población y sobre todo en las redes sociales lo que habían hecho. Lo que pensamos fue lo que sucedió. El régimen, que está tratando de venderle al mundo libre una imagen de apertura, dijo: esto me afecta mucho, que van a decir los empresarios que estoy tratando de engañar para que vengan a invertir a cosas. Saben que un pequeño punto para vender productos agrícolas le pasamos por arriba con un bulldog. Y entonces, ¿qué hicieron? Le dieron un punto en compensación por el que le habían derribado. Eso no era su plan. El efecto que produjo nuestra divulgación les hizo darle el puesto. Pero el hombre, el nuestro, hizo algo que le dijimos que no era muy inteligente. Fue quemando etapas demasiado rápido y llevó un equipo de música y ponía música contestataria y noticias de la oposición en su punto de venta. ¿Qué hicieron? Lo multaron una y otra vez de manera arbitraria. Él se negó a pagar la multa y está en prisión. Ahora, el experimento sigue, y como me dijiste, no quemes cosas que no deben ser quemadas. En muchos casos no se sabe ni quién es el nuestro, pero cuando le está vendiendo o cuando el ancianito o el cliente se queda, le dice: mi vida, vaya con los Pacos, mira, que esa gente son quienes le defienden. Entonces vamos creando todo un ambiente de divulgación, de promoción, de solidaridad entre la gente, que es lo que va nutriendo nuestras filas, y por eso en corto tiempo los PACU se convirtió en la organización que más activistas visibles tiene en Cuba y que más activismo desarrolla. Es decir, estamos conociendo cómo piensa el hombre nuevo, el hombre que creó la dictadura, la juventud que se formó bajo el régimen. Quieramos o no quieramos, el régimen le impuso su impronta, su sello. Entonces vemos
muchísimas personas que optan solo por venir al exilio y le decimos, no, aquí tú tienes la posibilidad de ir sobreviviendo y de alcanzar tu libertad, tus derechos, para que tengamos en Cuba lo que muchos buenos cubanos tuvieron que salir a buscar a tierras de naciones vecinas. Vamos a movernos de manera rápida, de manera efectiva, de manera valiente, pero sobre todo inteligente, y vamos a alcanzar aquí lo que hay allá, y vamos a crear el ambiente para lo que nuestros hermanos allá, los que quieran venir, puedan invertir, puedan trabajar, puedan disfrutar de una Cuba libre, de una Cuba democrática, de una Cuba justa y próspera. Y si quieren venir e ir y venir, pues magnífico, no tenemos inconveniente, problema en eso, pero es lo que creemos debemos hacer para mover a esa juventud que sin duda puede ser el principal, o debe ser, va a ser el principal factor de cambio. Eso también me da pie a lo que te iba a preguntar, pero te escuchaba y me vino a la mente esa idea de que, bueno, básicamente están en el punto cero que tienen que perder. En otras palabras, ya el régimen está en control absoluto, pues está tratando de incomodar el propio terreno de ellos con reglas que ellos tienen, pero buscando el espacio, buscando fisuras que pudiera tener esas propias reglas. Lo que te quería preguntar ahora que me diste, o sea, me llevaste a eso, es la metodología, pero insisto, José Daniel, no quiero ni que comprometas absolutamente nada, pero realmente yo creo que todos hemos estado sorprendidos de ver que cada vez que hay una manifestación, cada vez que vemos que va el Papa y se le acerca, es de un Paco, va el presidente, un reportero, es de un Paco. Es como que están en todas partes, y lo digo en el buen sentido, y el aspecto de convertirse, de sustituir en gran medida la responsabilidad que le corresponde a un Estado. Yo creo que es un terreno que la dictadura le tiene que tener enorme temor, sobre todo una dictadura que es pseudo paternalista, ¿te das cuenta? ¿Qué nos puedes decir de la metodología? ¿Cuál es la receta del secreto que se pueda decir del éxito de los Pacos? Cuando salí de prisión en marzo del 2003, 23 de marzo, salimos Félix Navarro, quien está por acá, y había salido un momento, creo que está ahí atrás, sí. Félix Navarro y yo, Félix, me honro grandemente de estar aquí hoy contigo. Antes de responderte la pregunta, le voy a confesar algo que nunca había dicho. Siempre me dije, no me conviene para mi imagen de modesto luchador por la libertad y más santiaguero, que vimos ese orgullo de que por aquí comenzaron los mambises, etcétera, etcétera, porque hubo mambises por toda Cuba, ¿no? Y hubo lucha en toda Cuba y todos los buenos cubanos lo han hecho bien en cualquier parte del territorio nacional. A mí no me conviene que me vengan a liberar entre los primeros. Esta gente me van a hacer un gran favor si me dejan de último. Y cuando yo salí al teléfono preguntaba de inmediato a mi familia, ¿a quién liberaron? Iba contando, y van liberando, y cuando me dicen, solo quedan librados Linares, Félix Navarro y usted. Cuando me llama el cardenal, le pregunto, ¿quién falta por salir? Me dice, bueno, Daniel, usted va a ser el último. Le digo, ¿seguro? Me digo, sí, va a ser usted el último, ya no queda nadie. Quedaba Félix, ¿no? Dice, creo que ya no queda nadie. Le digo, está bien. Cuando al día siguiente salgo y pregunto, oye, ¿quién queda en prisión? Me dice, no, tú y Félix salieron sobre la misma hora y llegaron a la casa a la misma hora. Es decir, que nos premiaron, Félix, nos premiaron con eso de dejarnos para el último momento. Sí, cuando salgo de prisión empiezo a hacer algo que es fundamental en todo el proceso. El médico lo primero que hace para recetar un medicamento es evaluar al paciente, diagnosticar cuál es la enfermedad que la queda. Y me dije, esto ha evolucionado muchísimo, veo que la gente tiene mucho menos miedo que el miedo que se mostraba fácilmente en los rostros de nuestros conciudadanos cuando fuimos encarcelados en el 2003.
Pero también me dije, no es suficiente aún. Hay una notable pérdida de temor, pero esto hay que acelerarlo. Pasamos 8 años en presión para que se produzca este movimiento en cuanto a pérdida de miedo. Esto hay que acelerarlo. Bueno, pienso que pasemos 8 años más para que tengamos otro % similar de pérdida de miedo de nuestra gente. ¿Y cómo podemos acelerar esto? Y llegamos preguntándole, siempre decimos que, vamos, citando a aquel filósofo griego, solo sabemos que no sabemos. ¿Qué opinas? ¿Qué crees que debamos hacer para mejorar nuestro trabajo? A veces le preguntamos a estas personas que figuran en la fila del enemigo. A veces no, siempre. Oye, ¿qué tú crees de lo que estamos haciendo? Uno nos dice, usted está loco. Usted, vamos, yo sé que lo que hacen está bien, pero lo van a matar. Y otro nos dice, oye, continúen que le están dando duro. Y son funcionarios en una u otra rama del régimen. Y cuando nos pusimos a preguntar, a analizar, a ver, nos dijimos que hay que hacer una rápida y hábil combinación de 3 cuestiones fundamentales. Una vanguardia valiente, decidida, que demuestra a la tiranía y al pueblo que no le tenemos miedo. Por eso tantas detenciones, por eso tantos presos políticos, por eso tantos activistas golpeados, pero hay que demostrarle que no se le teme, porque si no le demostramos eso no nos dejan hacer nada. El régimen tiene por costumbre que a quien le demuestra temor no lo deja salir de la casa. Le invitan a una actividad a puerta cerrada, 3 cuadras más abajo, y le paran policía en la esquina, y cuando sale le dicen no puede salir. ¿Y cómo sabe que la persona todavía le teme demasiado? No va a salir y está resuelto el problema. Entonces, para poder liberar a las personas de ese temor, hay que actuar. Los ancianos allá en mi barrio decían siempre, el frío se quita andando, y nosotros decimos, el miedo se quita actuando. Entonces, esa vanguardia tiene la misión de demostrar que no se le teme a la represión del régimen, por fuerte que ésta sea. Pero nos dimos cuenta de algo. Digo, con hombres y mujeres valientes, como las Damas de Blanco, como los del Fantu, como los del movimiento de resistencia Orlando Zapata Tamayo, todas las organizaciones, la lista es grande, no voy a mencionarlos, todos valientes, decididos, demostramos que no hay miedo al pueblo y al régimen, pero avanzamos con ellos y nos dijimos, no pueden ver como Aquiles, no pueden ver a las mujeres como Juana de Arco, pero no nos van a seguir. Nos van a aplaudir quizás hasta en el silencio, pero no van a ir con nosotros a la calle. ¿Qué había que hacer? Y nos respondimos después de semanas, meses analizándolo. Y motivar al pueblo por todas las vías que tenga nuestro alcance y en la medida que nuestros hermanos exiliados nos ayuden, porque imprimir, reproducir discos de DVD, todo eso implica recursos, y en Cuba no hay recursos, lo que hay es hambre y miseria. Y empezamos entonces a trabajar, a hacer que nuestra gente tomase conciencia por una cuestión de decencia, de humanidad, por una cuestión que el régimen ha ido matando, la solidaridad, la hospitalidad entre el cubano, que los mayores aquí conocen muy bien. Nuestro pueblo siempre fue un pueblo muy noble, muy solidario, muy hospitalario. Y el régimen eso lo ha ido matando, porque como dice un breve refrán, la necesidad carece de ley. Si tengo hambre, ¿por qué me voy a preocupar por el vecino? Aunque esté peor que yo, voy a buscar qué como, porque si no como me voy a ver en una situación peor que la del vecino. Así que se la arregle el vecino como pueda. Eso es lo que ha motivado, que ha sembrado, que ha abonado el régimen, porque saben que una sociedad atomizada, una sociedad dispersa, donde la gente no tiene confianza en sí mismo ni en el otro, es más fácil de controlar, de dominar, que un pueblo con dignidad, con conciencia de hasta dónde sus esfuerzos pueden resolver los problemas que le aquejan. Eso no le conviene a la dictadura. Y empezamos a trabajar en lo social, atender al ancianito, a la ancianita sin alimentos, sin medicina, en la medida de lo posible, a llevarlo al hospital si no hay ambulancia. En Cuba hay un serio problema con todo lo que tiene que ver con la atención médica, aun cuando el régimen dice que seguimos siendo una potencia médica, ¿no? Vamos a gastar médicos, vamos a concientizar médicos y vamos a ofrecer atención médica por nuestra cuenta. Vamos a atender a los niños que viven en extrema miseria y que les falta de todo y que nunca han tenido la oportunidad ni siquiera de tener un juguete. Vamos a empezar a trabajar con los jóvenes, con los músicos, con los cantantes, con los artistas, con los maestros, con los profesores, con todos los sectores de la población. Vamos a tenderle la mano en todo lo que podamos, pero no tender la mano como simple organización caritativa, sino como una organización política que te ayuda, que se solidariza contigo, pero que te dice siempre, esta no es la solución, que yo te dé un plato de comida, que te consiga unos medicamentos, compatriotas y personas de bien en Miami, no es la solución. La solución es que tú termines de convencerte de que tienes que luchar por tus derechos y tu libertad y poner fin a la tiranía.
Pero no lo dejamos ahí también, nos dijimos, y si tenemos gente valiente, y si tenemos muy buenas labores sociales, y tenemos recursos para llevar alimentos y bienestar a muchísimos cubanos, ya con eso tenemos la cuestión resuelta de motivar a los cubanos, nos dimos cuenta que no tampoco. Era dos factores fundamentales, pero que había que combinar, pero había otras cosas que hacer. Y ahí comprendimos que teníamos que tener una hábil promoción, divulgación y propaganda que estuviese entrando, informando, motivando, animando a cada cubano en su casa. La televisión la controla el régimen, los medios de prensa plana lo controla el régimen asalta nuestra vivienda para llevarse una impresora, para llevarse un reproductor de DVD, para llevarnos una computadora, una laptop, todo eso lo persiguen porque saben que un pueblo informado va perdiendo el temor y se va moviendo y va luchando. Entonces vamos a hacer todo lo posible por poder llevar material audiovisual constantemente a nuestra gente y material impreso, pero bastante de calidad y de manera urgente, rápida, no el mes que viene para que las personas vean que hace un mes pasó tal o cual evento, no, mañana mismo, motivarlo, vamos de la manera más inmediata posible y empezamos a combinar esos tres factores y esos tres factores nos vienen dando muy buenos resultados y estoy completamente seguro que en la medida que combinemos nuestras energías, los de dentro con los de fuera y ampliemos nuestra divulgación tanto audiovisual como impresa, la audiovisual es el mejor aliado. Una imagen llama mucho más la atención y atrae más rápido que un escrito y entonces por eso cientos de discos de los Pacos andan caminando por toda Cuba y a menudo recibimos llamadas de uno que dice, oye, ¿es verdad que ustedes sí son lo máximo? Y el otro dice, usted está loco, compadre, pero los apoyo. Y el otro que nos dice, ¿cómo lo puedo ver que me quiero unir a su organización? Tenemos muchísimos activistas que nunca en la vida supimos que existían. Vieron un vídeo nuestro o vinieron de visita a Miami y estaban en casa de un primo y vieron en Mega TV, en América TV, un vídeo de los Pacos, se interesaron y supieron acá lo que estaba pasando quizás a 3 barrios del suyo. Vamos, en Oriente no hay quien diga 3 barrios del suyo y por aquí he visto santiagueros, incluso uno que estuvo de visita, me está filmando acá, ¿quién le puede decir si a 3 barrios del nuestro hay alguien que no sepa lo que es un Paco? Todo el mundo sabe y más que saber, cada vez son más los que se atreven a apoyarnos abiertamente y son muchísimos los que nos apoyan a discreción desde el anonimato. Y empezamos a elaborar documentos además de qué somos, qué queremos, cómo queremos alcanzarlo, qué le proponemos al pueblo de Cuba en un futuro, en el futuro más cercano posible. Empezamos a explicarle cómo te puedes unir a los Pacos, a quién tienes que llamar, qué tienes que hacer, cómo puedes organizarte. Puedes fundar células siquiera aún cuando no te conozcamos, lo hace bien, te conecta con nosotros y estamos engrasando los mecanismos de trabajo en equipo, de trabajo en conjunto y vamos entonces a extendernos por toda la isla y vamos a resolver nuestro grave problema, que es el problema de toda una nación. Tú sabes que te escuchaba y pensé en Napoleón, que decía que para la guerra hacía falta dinero, dinero y más dinero. Y la guerra tiene muchas formas de llevarla a cabo. O sea, nosotros estamos en guerra con la dictadura castrista. No importa, el pacifismo es también una forma de la guerra cívica, la desobediencia civil, la lucha armada. La guerra, de nuevo, es el enfrentamiento, es querer un cambio absoluto y sistémico. Pero el dinero es fundamental. Y eso me lleva a la otra pregunta, y eso es... el dinero ha sido desde los Estados Unidos el dinero tanto del gobierno norteamericano como de instituciones privadas. Yo personalmente estoy a favor porque, de nuevo, no puedo encontrar un proceso histórico que no haya contado con asistencia de dinero de alguien de afuera. Ninguno. No existe. No existe. Entonces, sería una lucha del león con mono amarrado, porque el castrocomunismo pues opera como una multinacional con un montón de países, de regímenes de traficantes de droga, etc. ¿Cuál es la posición? Algunos dicen que la ayuda ha dividido a la oposición disidencia. Otros, pues, de nuevo, me incluyo yo, pues creemos que no es suficiente. En otras palabras, la ayuda es, y yo creo que tú has explicado maravillosamente el detalle de un trabajo
bien concientizados para precisamente llevar un civismo, llevar una especie de conexión, porque la confianza que yo creo que ustedes están estableciendo con la sociedad cubana, pues sin duda tiene que tener la dictadura muy incómodo porque si bien es obvio que en Cuba no hay libertad, yo creo que eso lo sabe el más, incluso el más creyente. Sin embargo, ustedes están ofreciendo una alternativa y todo eso cuesta dinero para él. ¿Cuál es tu criterio con respecto a la ayuda y cómo le contestaría a esos críticos que dicen que bueno, que no, que ha hecho más daño que bien? Sí, como toda cuestión humana, y siempre, puede que algo tenga muy buenos resultados, pero los buenos resultados siempre dejan detrás también algunas cuestiones incómodas, ¿no? O resultados no tan buenos, tan positivos. Napoleón no se equivocó. Y yo he oído muchas veces en Cuba personas que me dicen, llegan a vernos, tienen un pequeño grupo y nos dicen, Daniel, pero hacen falta recursos. Y algunos me han dicho hasta eso. Napoleón dijo que para ganar una guerra se necesitaba dinero y más dinero. Y yo lo he tenido que mirar y decirle, sí, pero Napoleón era un hombre muy inteligente, era un hombre que tenía mucho deseo de lograr sus objetivos, era un gran estratega, tenía un valor enorme, y dinero que se pusiese en manos de Napoleón era para hacer triunfar a su tropa. Y tú no me has demostrado que eso sea así, que eso pueda suceder contigo. Yo no he visto en ti todavía el más mínimo resultado como para yo creer que lo que te demos en tus manos se va a usar como Napoleón usaba el dinero que le caía en la suya. Es decir, con eso empiezo a responder lo que me preguntan. Y cuando vamos a hacer un puente hay que buscar al ingeniero adecuado. No se hace un puente con cualquier persona, no se hace un puente solo con obreros, se necesitan expertos que tracen los planos, que empiecen a hacer todo lo que hay que hacer para que esa estructura llegue un día a permitir que haya tránsito, que haya tráfico sobre ella, que pasen los autos y las personas. Y eso es uno de los problemas más complejos, cómo saber en manos de quién se ponen los recursos. Y antes de continuar con cómo saber en manos de quién se ponen los recursos, vamos a responder algo que es de vital importancia. Si Martino viene a los Estados Unidos, no hubiésemos tenido guerra del 95, no hubiésemos tenido independencia. Los tabaqueros, por ejemplo, de Tampa y Cayo Hueso, y otros muchos cubanos desde aquella época ya, y otras muchas personas de bien, fueron los que donaron los recursos necesarios para la guerra necesaria. Pero luego fue Fidel Castro. Fidel Castro no se conformó con el dinero que podía obtener de las personas que engañó en Cuba, porque es una estafa decirle a alguien: estoy luchando para devolver a Cuba la Constitución del 40, para devolver la democracia a Cuba, y pedirle dinero precisamente a los empresarios que luego él tenía en planes robarle todas sus propiedades. Eso es lo más vil que pueda hacer alguien. Nosotros no tenemos en mente eso, ni se nos ocurriría, porque precisamente sí queremos devolver a Cuba todas esas cosas que él dijo, luchaba por ellas, y al final fue una gran mentira, una gran estafa, como dijese Eudosio Rabini, un ex comunista peruano. Luego que triunfó, es decir, no solamente, y voy a hablar de una anécdota ahora, estando en México, el yategrama de con qué se pagó, pero no solamente eso, habría que preguntarse, las armas, con qué se compraban, con qué se pagaban. Hay una anécdota contada por ellos mismos en su literatura, y no recuerdo ahora la persona, creo que era hasta Palmero, que estando con él en México llegó una caja de tabacos con dinero dentro, y esa persona le dijo: Fidel, llegó dinero acá de esta manera y lo envió fulano de tal, y no es una persona honesta. Y Fidel Castro le respondió casi como lo voy a decir textualmente: en las condiciones en que estamos, hasta del mismo diablo que lo envíe, lo recibimos. Nosotros lo recibimos y le damos cuentas claras a cubanos honestos, trabajadores, cubanos que se esfuerzan, pero tampoco lo rechazamos de un gobierno del mundo libre. Yo de Arabia Saudí no aceptaré dinero, no vaya a ser que después quieran que implantemos aquí un califato, un emirato o un gobierno de un régimen de corte musulmán, y respeto mucho a los musulmanes. Lo que no quiero es, en mi patria, un gobierno, con una sola visión y que quiera imponer esa visión a todos los demás. Tampoco queremos dinero del narcotráfico mexicano o de cualquier otra parte del mundo, tampoco lo queremos de Lukashenko
en Bielorrusia, ni siquiera de Putin en Rusia, por su historial, por sus violaciones a los derechos humanos, pero de los Estados Unidos, de Canadá, que por cierto no ha llegado nunca, ¿no? En este caso, de Europa Occidental, de cualquiera de esas naciones libres que son la vanguardia del mundo civilizado. Para ver si se embullan. Del mundo civilizado, esa vanguardia del mundo civilizado, con muchísimo gusto le aceptamos todo apoyo y siempre estamos dispuestos a rendirle cuenta de en qué se gastó cada recurso. Porque, si decimos como Napoleón, nosotros sabemos cómo utilizar los recursos y en la medida en que los tenemos, le demostramos a quienes lo ponen que lo usamos de la mejor y más honesta manera. Ahora le sacamos la concentración más grande de la historia de la oposición cubana. Nos costó $2.000 y por aquí hay un buen cubano, un buen palmero que puso la mitad casi para esa concentración. $2 nos costó tener durante un día completo movilizado a 1.040 personas. Yo me atrevería a preguntar, ¿quién en el continente con solo $2 puede mantener a 1.000 personas durante un día de excursión y sobre todo con fines políticos? Creo que más rentable que en los pagos habría que buscarlo en la Cuba de adentro. Yo sé que aquí hay muchos cubanos muy exitosos y rentables también. Bueno, pues la última pregunta que yo voy a hacer es como en el béisbol, esto es una tirada fácil, o sea, ya el pitcher va a tirar más suave, y eso es cómo se puede ayudar a don Paco. Sabemos que tu hermano está acá, ¿cómo es que se puede ayudar a don Paco a hacer todas las cosas que está haciendo? Sí, y le agradezco mucho la pregunta. Se nos puede ayudar, de hecho muchos se están ayudando. Aquí mismo hay personas que nos vienen ayudando desde hace mucho tiempo, porque como bien expresamos en ese pequeño manual que se llama Programa Mínimo y Proyecciones de los PACU, que pueden encontrarlo en nuestro sitio web, www.unpacu.org. Ahí pueden encontrar ese documento. Ahí se explica cómo se puede ayudar nuestra causa desde dentro, pero también cómo se puede ayudar desde fuera, por los cubanos y bien por los cubanos patriotas, y también está abierta a los extranjeros que quieran apoyar nuestra necesaria lucha por la libertad y el bienestar de la nación. Desde el exterior todo el mundo puede hacer mucho. Cuando alguien dedica media hora o una hora, y hay quienes aquí yo sé que dedican casi todo el día en las redes sociales a reproducir nuestras noticias, a hacer comentarios alentadores, a condenar los abusos del régimen, ya sea contra las mujeres, contra las damas de blanco, contra los activistas hombres, contra el ancianito o contra el niño de nuestras familias disidentes, nos están ayudando muchísimo. Sabemos y respetamos eso porque eso es un derecho de toda persona, la libertad de expresión, y es obvio que cuando vemos que algo no se está haciendo bien tenemos, además de todo el derecho, también el deber de decir eso está mal y yo no creo que dé resultado. Siempre agradecemos a todo cubano interesado en apoyar la causa cubana que nos llame. Si lo hacen de manera privada nos van a ayudar mucho, porque las faltas entre amigos se hacen primero de manera privada. Si el amigo no quiere entrar en razones y uno está convencido de que sigue haciéndolo muy mal, pues entonces ya a veces nos obliga a decirlo públicamente. Pero cuando se hace de manera privada, nos toca de cerca y nos dice, es un cubano de bien que está preocupado por lo que cree no va por buen camino, y eso ayuda, invita más a reflexionar que decirle, oye, eso de que quieres participar en las elecciones, no hay elecciones en Cuba ni lo va a ver con una constitución estalinista, estamos completamente convencidos de eso, pero eso es legitimar al régimen, hay derecho a ello y no lo criticamos. Pero los buenos amigos nos llaman y dicen, oye, yo creo que esto no funciona como usted hizo. ¿Por qué opinan de esa manera? Mira, por esto, estos son nuestros argumentos y los expresamos. Esa llamada de atención, esos consejos, esos aportes desinteresados con el corazón, nos ayudan mucho. Allí vivimos en una lucha constante que a veces nos impide visualizar lo que pueden visualizar ustedes desde fuera. Y en ese documento llamamos a todos los cubanos no solamente a dar su apoyo, sino a que participen. Es mejor cuando se da el apoyo participar, para que los recursos que disponemos en bien de la patria cojan el camino que nosotros creemos, que ustedes creen que deben coger. Es decir, la ayuda patriótica desinteresada es muy buena, pero el aporte, la participación es tan buena o más que la misma ayuda.
En esta misma cruzada para informar a los cubanos, para hacer que los cubanos pierdan el temor, necesitamos mucho papel, necesitamos impresora, necesitamos tinta, los tonel, cartuchos, no sé cómo se le llama acá, mi lenguaje tiene que ver mucho con la Cuba de adentro, con la Cuba mambiza, que estamos a veces la mayor parte del tiempo en la manigua y no sabemos ni las cosas nuevas que han surgido y se dan a conocer a los medios de prensa del mundo libre. Papel, tinta, bolígrafos, impresora, fotocopiadora. Si alguien decide donarnos alguna, por favor que sean pequeñas, cuanto más grandes son más fácil la identifica el rey y más pronto nos la quitan. Más pequeñas, más manuales, como generalmente hacen. Discos de DVD, todo cubano exiliado que pueda mandar a Cuba. Solo la programación de los canales de televisión que publican, que dicen lo que está pasando en Cuba. Ahí agradeceríamos también que se priorice siempre lo que anima y motiva. Decía un general chino que cuando el ímpetu se mantiene, el tímido se hace valiente. Cuando el ímpetu, cuando el ánimo decae, el valiente termina tímido. En Cuba hay muchísimos cubanos valientes que no se deciden a luchar porque el discurso que le llega, más bien que alentarlo, que motivarlo, lo desanima, y eso es muy malo. Cuando se quema en un disco, digamos, una golpiza a las llamas de blanco o a los yumpagos y se lo damos al vecino, más bien que motivarlo, le estamos diciendo, te van a caer a palo mañana mismo si te unen, y eso los aleja. Si le vamos a dar la información donde está la represión, que también tienen que saber lo que hace la dictadura que allí nos oprime, hay que saberlo explicar. Si no se sabe explicar, paraliza. Si se sabe explicar, puede ser que motive y anime y haga que la gente tome valor. Todo eso es muy importante. Pero si nos pueden mandar discos en blanco, nosotros los cargamos allá porque ya hemos adquirido una mínima experiencia en saber qué motiva a la población. Y le cuento rapidito algo que hacemos mucho y ustedes nunca se enteran porque no podemos publicarlo en YouTube porque estaríamos violando derechos de autor. Nosotros vemos que aparece en el llamado paquete, me imagino que muchos sabrán que es el llamado paquete en Cuba, una especie de televisión alternativa, porque nadie soporta la televisión de la dictadura. Nosotros encontramos el llamado paquete una película como por ejemplo una película inglesa que tiene como base una historieta, se nombra V de Venganza o V de Vendetta. Es un individuo enmascarado que comienza una serie de acciones para ridiculizar a la dictadura, alentar, envalentonar al pueblo y en un plazo breve derribar al régimen. Es ficción, pero la ficción es muy necesaria para animar el espíritu, para animar, para que fluya, salga y se desarrolle el valor que muchas veces tenemos dentro y no hemos descubierto. A esa película le tomamos varias partes, la comentamos y le decimos a la población, mira, esto tú y yo lo podemos hacer, basta que te animes. Entonces, para poder hacer eso necesitamos recursos, porque sin esos discos, sin memory flash, no podemos hacerlo llegar a cientos, a miles de hogares cubanos, que es el objetivo. ¿De qué vale que animemos solo a los santiagueros en nuestro entorno? Y puede ser que llegue el momento que tengamos a Santiago al borde de la rebelión que produzca la democratización, pero después vamos a tener que enfrentarnos a los órganos represivos en otras provincias del país. Hay que ir lo más parejo posible, dándole la batalla en cada pueblo, en cada ciudad, en el campo, en cada rincón. Hay que ir, como dije anteriormente, molestándolo en toda parte, pero no molestándolo por molestarlo, molestarlo con un plan que vaya dando lugar a que el pueblo se motive y el pueblo termine haciendo como pudo hacer Solidaridad en Polonia. 10 millones de polacos dándole la batalla al régimen y luego ganándole las elecciones y poniendo fin al comunismo. Hay muchas fórmulas de ayudar y ahí en la internet pueden ver muchísimas de ellas, compartiendo nuestros vídeos, y no solamente lo nuestro, lo del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. Aquí acabo de ver un joven que estuvimos una vez con nosotros en Santiago, que estaba aprendiendo, estaba consolidándose en la edición. Todo eso es de vital importancia para ir con pequeños detalles dando lugar a movimientos, a cuestiones de mayor envergadura, y esas cuestiones de mayor envergadura son las que nos van a ir dando lugar al fin de la tiranía y al comienzo de una Cuba verdaderamente con todo y para el bien de todos, justa, libre, próspera, donde quepan todos los cubanos. Es donde está el teléfono o el programa también para poder ayudar de esa forma. Exacto. Okay.